Era un genio, ¿eh? Ahí está grabando. Un genio realmente. Vamos a preguntar si están los alumnos. ¿Están ustedes, niños? Richard, Antes sí. de que empecemos, es una pregunta que no tiene nada que ver con lo que viene, pero tenía una duda. Ahora que soy parcial, cuando desapruebo, supongamos que se desaprueba este parcial, ¿no? No creo, espero que no. ¿Y el otro cómo lo tenés? ¿Aprobado o desaprobado? Aprobado. ¿Lo podés recuperar? Y cuando uno va a recuperar, pierde la promoción, obviamente, ¿verdad? No. No. ¿Cómo andás en cómo se llaman los cuestionarios? Bien, hay 9, no, perdón, 9 no, menos de 9, 7 que no completé porque se me pasó la fecha. Los demás bien, y en el examen 7.50, me parece 8. Entonces andas bien. Sí, podés promoción. Obviamente, si sacas más de 7 en el parcial. En el parcial, pero no sé, no me acuerdo, digamos, hay que sacar cuántos son los prácticos que pueden no tener. 9 prácticos. O sea, Perdón, se promedia las notas, por ejemplo, si en uno tuve un 8 y en el otro tuve un 6, en ambos me queda 7, eso no funciona, sino es como en cada parcial hay que tener más de... Más de 7. Está bien. Sí. Escúchame, nosotros lo que tratamos de hacer generalmente es mirar la película de tu actuación, no nos quedamos con una foto. Esto quiere decir que uno en la trayectoria, uno cuando va caminando de un lugar al otro a veces se tropieza, pero llega. Así que metele como para la Olimpiada vos, ¿viste? Como cuando Argentina empezó perdiendo, pero después ganó la Copa. No sé si me entiendes. Voy confiado, pero tenía esa duda que Eso, usted vaya, entrene, haga todo como para que sí. Confíe, vamos. Esa es la idea. Bien. ¿Hay alguien más o está solito? Me parece que se fue don Richard. No, Richard es el que habla. No fue Francisco. No, estoy acá en realidad. Está escondido, Francisco. Bueno, ya que estamos. Francisco era el que estaba hablando. ¿Qué obra es esta? ¿Qué obra es esta? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Como el ingeniero Torres tiene su corazón y su mente en Barcelona, él les va a contar un poco de la Sagrada Familia para amenizar un poco esta historia y no quedarnos en el hiperboloide de una hoja, y yo después sigo hablando del hiperboloide. Y bueno, el movimiento a que corresponde Gaudí, la Sagrada Familia, supongo que ustedes ya lo habrán estudiado, el llamado modernismo, Sí. Dentro de esa corriente. Pero bueno, lo notable de este hombre es cómo manejaba el cemento, cómo maneja la materia, no le tiene miedo, lo maneja, y lo maneja muy bien, porque todavía sus obras perduran hasta el día de hoy. Y bueno, ha usado muchas parábolas, mucha catenaria, mucho hiperboloide, o sea, un tipo que manejaba la matemática bastante bien. La manejaba bien para construir, pero también para diseñar. Ha diseñado combinando diferentes partes, y bueno, ya vamos a ver otras obras, no solo de Gaudí, sino de otra gente, para ver exactamente el hiperboloide. Pero aquí hay las columnas son partes de hiperboloides, que se abren y se van abriendo hacia el techo de la catedral, de la iglesia. A ver, ¿hay otra foto, Cris? O no me acuerdo. No, ya dijiste todo. Por favor, te callas. Eso no es mucho. Bueno, vamos a ver el hiperboloide de una hoja. Fíjense, el hiperboloide tiene su origen en esta cónica que se llama hipérbola. Nos vamos a acordar de que la hipérbola tiene un signo positivo y uno negativo.
¿Esto qué quería decir en la hipérbola? Voy a hacer uno de los dibujos y vamos a recordar. Cuando estábamos en el plano, nosotros teníamos un eje X y teníamos un eje Y. Cuando el signo negativo estaba en Y, quería decir de que la hipérbola ni siquiera se enteraba de que estaba el eje y cortaba fehacientemente al eje de las X, ¿sí? Lo mismo hubiese sido, si esto hubiese sido al revés, entonces quisiera decir, si el signo negativo estuviese en las X, que el que no cortaba era el de las X, ¿sí? Aquí tenemos una de las posibles ecuaciones del hiperboloide de una hoja, que corresponde a esta figura específica. Pero las ecuaciones, si ustedes tienen a mano las fórmulas de aplicación, pueden ser 3. Es decir, este signo negativo tanto puede estar en la X, como puede estar en la Y, como puede estar en la Z. Lo único es que siempre, por cada ecuación, puede haber solo un signo negativo. En este caso, esta ecuación corresponde a esta figura, porque si ustedes se fijan, están muy chiquititas las letras, pero este signo corresponde exclusivamente al eje de las X, ¿sí? Este sería el eje de las Y y este sería el eje de las Z. O sea, la superficie corta al eje Y en 2 lugares. Corta aquí y en un lugar donde no lo vemos. Del otro Al lado. eje de la Z lo estaría cortando aquí y en otro lugar donde yo Abajo. lo puedo dibujar. Simétricamente, porque miren, aquí está el origen del sistema coordenado que lo han dibujado. Ahora, lo que les estaba yo insinuando o queriéndoles decir es que si yo tuviese una ecuación tal como, por ejemplo, x cuadrado sobre a menos y cuadrado sobre b, perdón, sí, cuadrado, tiene usted razón, sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado siempre igualar a 1, porque si yo me olvido del 1, la ecuación está toda mal, no hay nada que esté bien. Aquí la gráfica, como este es negativo, si este es X, este es Y y este es Z, voy a graficar esto y la tercera ecuación, imagínenla porque no va a haber mucho cambio. Aquí la cosa sería más o menos así. ¿Eh? Acá para el Y. Acá ustedes pueden ver que hay una rotación de los ejes. Bueno, no se alteren porque se pueden, si ustedes giran esto 90 grados, el X pasa a estar acá, el Y pasa a estar allá y el Z no se mueve porque estamos girando alrededor de Z, así que no se alteren. ¿Estamos? No es nada del otro mundo. Entonces, la fórmula que nosotros estamos viendo acá es muy parecida a la de la hipérbola, pero estamos ya en 3 dimensiones. Esta superficie, y esto es re importante, no corta al eje cuya variable se encuentra afectada por el signo negativo, que es lo que acabamos de ver. Esta superficie corta a los ejes cuyas variables se encuentran afectadas por el signo positivo. Una vez que yo a esto lo entendí y lo tengo claro en mi cabecita, ya está, ya está. No voy a equivocarme, no tengo forma. Aquí debajo, fíjense, hay otra ecuación de otro hiperboloide que, si bien en general es muy similar, corresponde a un hiperboloide que no corta al eje de la Z. Como no lo corta, este signo no se le antepone el signo más, normalmente se lo pongo yo para que ustedes puedan
tener la certeza de que es positivo. Y bueno, acá lo tienen al hiperboloide, muy campante. ¿Lo ven? ¿Se entendió? Espero que sí. Ven que acá también está el eje X para este costado, el Y para allá. Lo único que se les pide es que los nombren, porque si yo no lo nombro al eje, el docente no adivina qué es lo que quisieron hacer. ¿Cuál es cada uno? Bueno, O como sea, ustedes en ¿cuál este de una hoja, digamos, si es generado por la rotación, por el giro, ya sea alrededor de una circunferencia o de una elipse, siempre está girando alrededor del eje imaginario. ¿Mm? o El que se pasa desarrolla? Se dice se desarrolla. se desarrolla, porque no ¿Mm? siempre gira, alrededor del eje imaginario. Es el eje imaginario el que, el que pasa por el centro y el que en la ecuación vamos a ver precedido del signo negativo, la variable que corresponde a ese eje. Pregunto a los dos alumnos, ¿tiene centro de simetría esta figura? Es un hiperboloide de una hoja, así que creería que sí. Si tomo un punto de un lado, tendría que encontrar un centro de simetría y su homólogo al otro lado, ¿verdad? Sí, señor, sí tiene. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver las trazas. ¿Qué son las trazas? Son las líneas que surgen cuando es cortado con un plano, cuando esta figura es cortada con un plano. Vamos a trabajar con esta ecuación, o sea, vamos a trabajar con un hiperboloide que responde a esta ecuación. No sé si se alcanzan a ver bien los ejes, por las dudas los voy a reforzar. Este es Z, este es X y este es Y. Y vamos a razonar a ver si esto tiene lógica. El signo negativo afecta a la X, está bien. Fíjense que acá, al cortar el plano, nos quedamos con la mitad del hiperboloide para analizar. ¿Qué es lo que vemos cuando el plano lo corta? Y lo que vemos son, no son, es una hipérbola. ¿La ven a la hipérbola? Acá está. Este plano cortante es un plano XY. ¿Lo ven? Este es el plano XY. Entonces, cuando este plano corta, ¿qué va a quedar? Como Z es 0, acá, Z es 0. Entonces, en esta ecuación, yo hago que Z sea 0. Y digo, ¿qué me queda? Me queda menos X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Y acá va a venir una pregunta fulminante. Más 0, porque Z vale 0, al cuadrado sobre C cuadrado. 0 al cuadrado sobre cualquier número, ¿cuánto vale? Si no me recuerdo mal, es igual a 0. Siempre es 0. Cuando vos no te acuerdes, yo te voy a dar un tip. Llegaste a fin de mes y no tenés un peso, nada, no te quedó nada. Y yo voy y te pido plata. Y vienen 10 más conmigo a pedirte plata. Y viene 1.000.000 de personas a pedirte plata. Ahí nada ¿Cuánto parece. les das? ¿Cuánto les Nada, das? nada. Entonces 0 dividido lo que sea es Nada. nada. Tal cual. Muy bien, brillante. Ese tip te va a servir para la vida. Esta hipérbola tiene eje real en Y. ¿Por qué? Porque la está cortando. ¿Ves que el eje Y la está cortando la hipérbola? Mira. Ese es el eje real. Ujú. Y el eje imaginario de esta hipérbola es el eje X.
Esto es porque el signo negativo está acompañando al término en X, lo que indica que no hay intersección con ese eje, cosa que se ve más que claro, más que claro. Acuérdense de que esta es la hipérbola, el eje X está aquí. Se ve claramente que no lo toca. Una vez que terminamos con el plano XY, vamos a ir al plano XZ. Vuelvo a tomar mi hiperboloide y veo qué pasa cuando lo corto con un plano ZX. Esta es X, lo voy a volver a poner, y esta es Z. Cuando lo corto con el plano XZ, encuentro ¿qué cosa? Otra hipérbola. ¿La ven? Sí. Está aquí y está aquí. En este caso, obviamente, ¿Vas a hacer 0? ahora I es 0. ¿Por qué? Porque estoy acá, estoy en este plano acá. Entonces, como ahora I es 0, voy a volver a hacer este show que hice acá y voy a decir menos X cuadrado, ¿sí? Más, perdón, sobre A cuadrado, más 0 al cuadrado, te vuelven a pedir plata, vienen 1.000.000 de personas a pedirte plata, sobre B cuadrado, las haces pito catalán porque le decís no tengo nada. Así que vean ustedes cómo zafamos de esta. Sobre C cuadrado. Igual a 1. Entonces este término se anula como se anulaba acá y llegamos a esta bella ecuación. ¿Qué pasa? Si este signo es negativo y solo con analizar este gráfico me estoy dando yo cuenta de que esta hipérbola no toca el eje X, ni lo oye ni lo siente. Entonces X aquí va a ser el eje imaginario de esta otra hipérbola. ¿Y quién va a ser el eje real? Porque lo corta, míralo, el eje Z, seguro, mírenlo, perdón. El eje Z va a ser el eje real, como acá lo era el eje Y. ¿Sí? Sí. Entonces, no interseca a X, pero sí hay una intersección con el eje Z. La traza con el plano ZY. Acá sí que está interesante la historia. Con el ZY, como esto tiene esta formita, ¿sí? Acá la intersección, claramente, ¡ay, qué horrible! Bueno, va a ser esta. Ahora, ¿quién es 0? Fíjense bien. Ahora, yo estoy en el plano ZX, perdón, ZY. ¿Quién es 0? El 0 X. ahora es X. No importa que tenga el signo negativo, el 0, sigue siendo 0. Encima, que no tengo un peso es negativo, o sea, ya estoy para atrás. Pero menos 0 da igual. Más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado. Cuando ustedes se acostumbren a leer bien las ecuaciones, no les hace falta nada más, ¿no? Bueno, ustedes van a hacer arquis, así que están acostumbrados a mirar el gráfico. De cualquier manera, es lo mismo mirar el gráfico que mirar la ecuación, porque son lugares geométricos. Acá, chau, se fue. ¿Qué me queda? Yo miro esta ecuación y digo, es la ecuación de una elipse. Probablemente lo sea, pero si B es igual a C, es una circunferencia. ¿Por qué digo yo eso? Porque si B es igual a C, yo multiplico ambos miembros por ese valor y voy a tener la ecuación de una circunferencia. Les muestro cómo. Acá abajo. Si B, acá al costado mejor dicho, si B fuera igual a C, yo puedo poner tranquilamente que I cuadrado sobre B cuadrado más
z cuadrado, en vez de poner c, que le pongo b cuadrado, porque todos son iguales, ¿o no? O c cuadrado, da igual. Igual a 1. ¿Cierto? Ujú. Multiplico ambos miembros por b cuadrado. La ecuación no se altera. Puedo tranquilamente simplificar acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que i cuadrado más z cuadrado es igual a b cuadrado. Y esa es la ecuación de una ¿qué? Circunferencia, porque este b es el radio. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Se entendió esta parte o te quedaron dudas de cómo lo hice? No, no, lo fui siguiendo, lo fui entendiendo. ¿Sí? Sí, sí, puede ser. Perfecto. Ah, acá hice esto porque quería... ¿Por qué lo hice? Porque quería mostrar un dibujo donde el término negativo estuviera en y para... Ah, ya sé por qué lo hice. Porque quería mostrar qué pasaba si C era igual a A. Y no quería después gastar tiempo en hacer el dibujo. Si C es igual a A, en esta ecuación es de revolución, que era lo que estaba explicando, pero acá con un dibujo y una ecuación. Un dibujo muy discreto. Gaudí hubiera estado sorprendido frente a la destreza y la estética. ¿Se entiende el dibujo? Sí. Bueno. Acá, fíjense, yo puse estos ejemplos de hiperboloides de una hoja. Y después yo me quedé pensando porque la Catedral de Brasilia es un excelente ejemplo, pero la Torre Kobe y la Torre de Control de Barcelona son regladas. Son regladas ¿por qué? Porque son rectas que cambian continuamente de dirección. Yo las había puesto porque en verdad que no conseguí muchas fotos que ejemplificaran lo que yo quería, pero Ah, sí, ese lo sí, que en el video del aula puede ser que explicabas cómo se podía construir con escarbadiente o con fideos, eran unas rectas que iban. exactamente. Sí, Con escarbadiente sale de 1 y de 10. Los sí, sí, fideos sí. son como más frágiles, ¿viste? Lo El había visto material en fideo el aula. es más frágil. En cambio, el escarbadiente no. Y es fantástico hacerlo para ver la resistencia que se obtiene con esta forma. Mirá, ahí está. Y la torre Kobe también tiene esa misma característica. O Bueno, sea que los hiperboloides de una hoja los podemos llegar a ellos a través con líneas rectas o, digamos, a través de una hipérbola. claro, estas en realidad no son cuádricas, son regladas. Pero Cuando vos la recta la haces tan tupida, pero tan seguida una de la otra, llegas a la curva.
O sea, nosotros nos hacían hacer, Mol va a decir que no, porque yo recuerdo cosas que él no, pero nos hacían hacer curvas con rectas, que salían muy bien, les diré, más o menos así. Por supuesto que tenés que tener muchas para que esto salga bien. O sea, tienen que estar muy seguidas la una de la otra. Pero funcionaba y funcionaba muy bien. O sea, vos unías esta con esta, fíjate cómo va cambiando la recta de dirección continuamente. Y al hacer cada vez más cerca una de la otra, esto que se está generando acá es una curva. Mon no emitió sonido. Bueno, me llega a desmentir. Muy bien. Bueno, vamos a hacer este puente. Este puente está en Manchester y estaba por mentir y decir que estaba en Liverpool. Pero no me dejó mentir el PowerPoint. Es un puente con forma de hiperboloide de una hoja. ¿Cómo es esto? ¿Es una cuádrica o es una relada? ¿Es un puente o es un túnel? Ahí vería una relada porque son rectas que se están cambiando de dirección, generando esa... La parte esa exterior es relada, pero la parte interior más responde a una cuádrica, vos fíjate. Ah, sí, sí, sí. Y es un puente. Ah, Para mí es un puente. puente cerradito. Uh-huh. El cual comunica dos edificios a ambos lados de una calle en la ciudad de Manchester. Nosotros acá tenemos el puente del Portal del Lago. Que también es un hiperboloide de una hoja. No, es un prisma. Bueno, el largo total del puente este es de 16 metros. El diámetro de la garganta, esto ya que me dice si tiene diámetro la garganta, ¿es de revolución o no? Sí, tiene diámetros de revolución. Bien, perfectísimo, Si tiene diámetro, tiene radio. tal cual. Ujú. Este hiperboloide se desarrolla alrededor del eje Y y su centro coincide con el centro del sistema coordenado. Hay un punto que yo sé que le pertenece a esta superficie. Con estos datos me piden que determine la ecuación de la cuádrica y que calcule el área que resulta de la intersección de la cuádrica con un plano perpendicular al eje Y en cualquiera de los extremos del puente, que sería este extremo, ¿cierto? Es decir, a 8 metros del sistema de origen de coordenadas. Bien. Vamos a ver. Algo yo tengo en claro. Hacia arriba va a estar el eje Z. Aquí va a estar el eje Z, ¿cierto? El eje Y Es el que cruza la calle, digamos, de una punta a la otra del túnel. este es el eje Y, decís vos. No, yo creo que el eje Y es el que va de una punta al otro, porque dice... Bueno, por eso, ahí está, perdón, Cris. sí, eso te decía, que yo entendía que este era el eje Y y este El es el eje eje. Y, sí. Entonces, dice, como se trata de un hiperboloide de una hoja, se sabe que su ecuación va a tener dos términos positivos y solo uno negativo, que es el eje que no es cortado por la superficie, en este caso, el eje Y, porque me están diciendo a mí que se desarrolla alrededor del eje Y. Al ser de revolución, por lo que dijo acá el joven, tanto X como Z van a medir exactamente lo mismo. Y eso será cuánto mide X y cuánto mide en Z. Si el diámetro es de 6, ¿cuánto va a ser?
No lea la pantalla, alumno. Si el diámetro es 6, ¿cuánto será el radio? Estaba esperando que responda otro 3. Ya está leyendo vos. Bueno, acá dijo 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a armar la ecuación. Acá sí voy a pedir que me dictes la ecuación. ¿Cómo sería la ecuación que representa a este hiperboloide de una hoja? Yo sé que acá va a haber una x cuadrado sobre a cuadrado. Yo voy a armar la ecuación pura y vos le vas a poner los signos. Bien. X cuadrado, este término, el primer término, ¿qué signo lleva? ¿Positivo o negativo? Ese, como si se cortaba, sería positivo. El I, no, el I sería el negativo y el Z sería positivo porque también se corta. Perfecto. A, B y C, hay dos de estos que son iguales. A es igual a B. Los dos que serían iguales sería el X y el Z. No. El No A X y sería, Z. el A sería igual a la C, ¿puede ser? A igual a C. Sí. Perfecto. ¿Y qué valor tendrían? Ambos el mismo. ¿Y cuál sería ese valor? Este es vivo, ¿eh? Perdón, el 3. 3. Muy bien. Perfecto. ¿Qué me Muy estaría bien. faltando Has conocer? armado perfectamente la ecuación y ahora vamos a ver. Como yo conozco un punto que le pertenece, está acá, yo ya reemplacé el valor de A y reemplacé el valor de De C. C. Para poder yo armar la ecuación, necesitaría el valor de B. Lamento que no esté mejor animado. Entonces, para encontrar B, lo que hacemos es reemplazar en el punto X, Y y Z, que es un punto cualquiera de esta cuádrica, por los valores de este punto que yo sé que pertenecen a la cuádrica. Este punto pertenece, porque así lo dice el enunciado. Entonces, en lugar de X, pongo 4,5, en lugar de Y, pongo 8, y en lugar de Z, pongo 0. ¿Para qué? Para poder despejar este valor que a mí me interesa. Porque si yo no tengo este valor, no tengo la ecuación. ¿Se entiende? O sea, así me queda una sola incógnita, que es B. Todo lo demás lo conozco. Puedo operar y despejo B, y al encontrar el valor de B ya puedo armar mi ecuación. Bien. Bueno, perfecto. Entonces me va a quedar 1 menos 4,5 cuadrados sobre 3 cuadrados menos 0 cuadrados sobre 3 cuadrados. Se nos vuelve a presentar esta problemática tan importante que es el 0 cuadrado. Pero el Ya no tener sabemos que plata esto para... da 0. Entonces me queda 1 menos 4,5 cuadrados sobre 3 al cuadrado. Eso yo lo calculé. Si querés calcularlo vos, que estaría bueno. Y teóricamente da menos 1,25. Acá va a venir tu duda. Si vos lo calculas, quiero que te venga la duda. Por favor, ¿tenés la calculadora ahí? Sí. Un segundo.
La duda, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería? No entiendo. ¿No te vino ninguna duda? ¿Te da menos 1.25? No sé si lo estoy haciendo bien en realidad, pero creería que sí. Pasa que me tomo mucho trabajo cuando tengo que hacer cuentas y despejes, ya suelo tener problemas, así que no sé. Solamente te pido que hagas 1 menos 4.5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. El asunto es cómo cargas esos números en la calculadora, te va a dar un resultado u otro, según la manera en que lo hagas. Entre paréntesis los cargo a los otros para que no se mezclen, puede ser. Exactamente, tal cual. 1 menos. Le Esa vamos a sería la poner idea. 1 menos paréntesis, 4,5 al cuadrado, dividido 9. Claro, así no se resuelven antes otras cosas. Esa es la duda que planteaba. Claro, si no vas a restar del 1 el 4,5 Claro, sí, sí. al cuadrado. Y todo Pero en este caso no, porque estaría separando, o sea, ahí estaría juntando los términos, pero ahí está separado. Digo, el uno es uno y el claro, otro es por otro. eso, según hay veces lo cargan mal en la calculadora. Ah, ya entendí. Pensé que estaban preguntando otra cosa y no lo podía agarrar. Yo no sabía dónde Sí, estaba. no entendías cuál era exactamente la pregunta. y también porque muchas personas se confunden, y a este signo después lo vuelven positivo, no sé el por qué, pero te juro que lo hacen. Por eso te preguntaba. Bueno, pero llegaste al menos 1.25, lo cual es muy bueno. ¿Qué hacemos entonces ahora? Yo necesito despejar b cuadrado, es decir, necesito b. Paso b cuadrado al segundo miembro. Me queda menos 1.25 por b cuadrado. Y luego paso el... Menos 1.25 dividiendo, para que me quede b cuadrado solito en el segundo luego paso miembro. como una raíz El el cuadrado. Claro. Exacto. Primero, despacito, hago menos 8 al cuadrado. ¿Cuánto da menos 8 al cuadrado? Esto da 64, ¿verdad? Si lo hago sin paréntesis da menos 64 y con paréntesis da 64. Lo correcto sería en este caso hacerlo así como está, ¿verdad? Da 64 menos 8 al cuadrado da 64 positivo. Hola. ¿Sí? acá en menos por menos ya quedaba más. Sí. Y ahí se eliminan los signos negativos. Bueno, y eso da entonces, Esto da 51,2, me dio a mí, no sé. Sí. entonces aplicándole raíz, obtenemos el valor de B. 7,1554, que sería B. Este valor tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo, pero tomamos el positivo porque es una distancia y la distancia no puede ser negativa. ¿Mm? ¿Te dio así? Sí. Perfecto. 7,54 y 7, una serie de números, pero sí, los primeros Está. 4 coinciden. Entonces, volvemos a la ecuación y X, Y y Z
no cambian porque son variables. Y estas X y Z corresponden a cualquier punto de la superficie cuádrica. Entonces no podemos cambiarles el valor. En la ecuación siempre van a ser X, Y y Z. Me va a quedar X cuadrado sobre A cuadrado, A es 3 al cuadrado, menos Y cuadrado sobre B cuadrado, B acabamos de calcularlo, más Z cuadrado sobre C cuadrado. Y esta va a ser la ecuación que me estaban pidiendo a mí. ¿Está bien? Sí. Una aclaración, en vez de poner 3 al cuadrado, pongo 9, está correcto, es lo mismo. Y si en lugar de poner 7,15 y al cuadrado pongo 51,2, es correcto. Es correcto. Lo importante es que las coordenadas, las variables X y Z siempre estén al cuadrado y todo igualado a 1. Bien. Ya hicimos la primera parte, ahora nos queda la segunda parte. En la segunda parte me piden que yo calcule el área que resulta de la intersección de la cuádrica con un plano perpendicular al eje Y en alguno de los dos extremos del puente. Entonces, si me lo piden en un extremo del puente, será en un lugar donde Y, acordémonos dónde estábamos, a ver, esperen. ¿Te acordás que Y era este eje, el que iba A lo circulando largo del puente. a Claro. lo largo del puente? ¿Sí? Ujú. Y que el puente tenía 16 metros. Por lo tanto, en este extremo, hasta el extremo va a haber 8 metros, porque partimos de 0 que está en el medio. 8 metros para acá, 8 metros para allá. Entonces, a mí me están pidiendo un resultado para cuando Y vale 8 metros. Prometo que en el parcial no va a haber ejercicios tan complejos. Entonces yo puedo adoptar para Y un valor de más 8 metros o de menos 8 metros, la que a mí me guste más. Como yo ya tengo la ecuación, porque la acabo de armar, directamente le pregunto a la ecuación y le digo, yo quisiese saber, para cuando Y vale 8 metros, ¿sí? ¿Cuál es la superficie encerrada? ¿Qué hago? Cuando yo le pregunto a la ecuación, implica que voy a darle un valor para que me responda. Ese valor es 8 metros para Y. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo, fíjate que acá lo que yo hice fue reemplazar el valor de 8 aquí y pasé este término al otro miembro. Con signo ¿Lo ves? positivo. Sí. ¿Por qué Entonces, hice eso? Porque agarré y tomé todo lo que fuera numérico y lo agrupé en un miembro. Y todo lo que tuviera involucrada variable y lo dejé en el otro miembro. Porque a esto yo lo puedo resolver y a esto no. Ah, ok. Entonces, ¿qué me quedó? Cuando yo miro esto, digo, esto que estoy viendo acá, x cuadrado sobre 3 al cuadrado más z cuadrado sobre 3 al cuadrado, podría ser tranquilamente la ecuación de una circunferencia. ¿Qué tendría que hacer yo? Sacar factor común, por ejemplo, y decir x cuadrado más z cuadrado vamos a hacer lo que ya hicimos antes, pero de una manera un poquito distinta. Factor común de un noveno. 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? ¿Me va siguiendo? Sí. igual a 9,
943, que es 1 menos, paréntesis, 8 al cuadrado. Uno más. 1 más, perdón. 1 más. Y de ahí pasamos acá. Este 9 pasa multiplicando, o sea, 9 o 3 al cuadrado, como más te guste, pasa multiplicando. ¿Y qué me quedó acá? La ecuación de una circunferencia. ¿La ves a la circunferencia? Me queda x cuadrado más z cuadrado igual a 89,4987 y esto sería el radio al cuadrado. ¿Entendiste? Bien. ¿Sí? Ujú. Una vez que yo tengo el radio, puedo calcular la superficie sin ningún problema. La superficie es pi por radio al cuadrado. El radio ya lo tengo al cuadrado. Simplemente hago el producto y me da 281,15 metros cuadrados. ¿Este ejercicio va como una explicación o van a ser así en el parcial, no, verdad? Este ejercicio es para que sepas cómo resolver las cosas. Así de largo no, pero parte de esto sí. Ah, ok. En el PDF de ejercicios resueltos de este tema hay varios distintos a lo que es el cuestionario que tiene el Moodle, ¿sabes? Hay más ejercicios, digamos. Así. Ah, esos no los he revisado, me he dedicado a hacer los del aula únicamente, excepto los del primer. Bueno, los del aula están buenos y también hay más, o sea, hay para que tengan, porque Pero estos que están en el PDF como para resolver ya están resueltos, son como un poco más, un nivel más, digamos. la idea es que siempre tengan mucho material, porque si no, si nos quedamos con 3 o 4 ejercicios es como poco para darles a ustedes, tienen que tener referencia. Ahora le voy a ceder el mando a Torres, porque se me cansó la gargantita, o a Mol. Bueno, entonces presento yo. Bueno, Ale. Compartir ahora. La pantalla. No hace falta dar todo hoy, ¿eh? Damos hasta que se cansen las huestes. Totalmente. En realidad, las últimas diapositivas son charlas sin ejercicios, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Y ya terminaríamos el programa para la clase que viene, hacer repaso general. Entonces, ahora, ¿dónde está el ejercicio que acabamos de ver? Aquí, bueno. Entonces, un hiperboloide de una hoja, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Tiene, fijémonos aquí, espera que voy a agrandar, así ven más grande y oculto eso. Tiene la siguiente ecuación. Si no me dicen que es un hiperboloide de una hoja, yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque tiene este que está adelante, no tiene signo, entonces más positivo, acá adelante la z es positivo y hay uno solo con signo negativo. Las coordenadas, ¿no es cierto? Las tres variables están al cuadrado. Igualado a 1 es un hiperboloide. Es la ecuación de un hiperboloide. Entonces, y se determinan los puntos de intersección con los ejes coordenados X, Y y Z.
Entonces, veamos. Con el eje X, ¿habrá intersección? ¿Qué te parece? ¿O qué les parece? No sé cuántos alumnos hay. ¿Hay o no hay intersección? Chicos, Quería que lo estaba dibujando para ¿Eh? con el eje X si hay intersección, Sí. digamos, corta. Le estaba dibujando también para pensarlo y creería que sí, que lo corta. Lo corta por acá y también lo va a cortar del otro lado. Lo voy a dibujar, a ver si aquí, 2 puntos de corte. Y fijémonos qué pasa con el eje Z. Cortar acá, perdón, y acá abajo. Entonces, ¿en qué punto, cuántas unidades desde el centro me tengo que desplazar por el eje de las X hacia la parte positiva para encontrar el punto de corte? Este que está ahí. ¿Qué coordenadas tendrá? ¿Cuánto tendrá en Z? ¿Por qué valor de Z pasa el eje X? Ese sería el 9. No, pasa por, fíjate, acá está el 000, el origen del sistema. Perdón. Donde se cortan los 3 ejes, el origen del sistema. Entonces, si yo me desplazo por el eje X, todos los puntos, sean negativos o positivos, todos los puntos que están sobre el eje X tienen 0 en Z. También tienen 0 en Y. Pero en X, ¿en qué valor tendría ahí? El 4. Tengo acá es A al cuadrado es punto. ¿Cuánto vale A? Perdón, no entendí nada por los perros. Sí, están, digamos, fijémonos en la ecuación, X cuadrado está sobre A al cuadrado. A al cuadrado es 4, por lo tanto A vale 2. Quiere decir, eso me quiere decir que si yo me desplazo 2 unidades, 1 y 2, llego al borde en la garganta, al borde del elipsoide. Entonces acá hay un 2. El otro punto de corte acá atrás, que corta también al eje de las X, va a cortar en menos 2, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Lo tenemos acá bien escrito, acá arriba. Con el eje Y no hay intersección porque pasa por el medio, y con Z vamos a buscar C, el denominador en el término que contiene a la variable Z es 9. O sea que 9 es C al cuadrado. C vale 3. Entonces, acá arriba voy a tener 0 en X, 0 en Y, 3. Y aquí abajo, las coordenadas del punto de corte van a ser 0 en X, 0 en Y, menos 3 para Z. ¿Está claro esto? Siempre que nos desplacemos por alguno de los ejes coordenados, las variables, los puntos siempre tienen que tener las 3 coordenadas. Si estoy sobre un eje, estoy a los diferentes valores del eje X, del Y o del Z. Los otros 2 son 0. Siempre los otros 2 son 0. Si el punto está sobre el eje, los otros 2 siempre tienen que ser 0. Bien. Entonces, determinar las trazas con los planos coordenados. ¿Qué pasa con los planos coordenados? Con el mismo criterio que te estoy diciendo de los ejes, si yo tomo, por ejemplo, el ZX, que lo tenemos más claro acá, el plano que contiene al eje Z y al eje X es un plano vertical
que cortaría a la hipérbola por acá, justo acá, ¿no es cierto? La secciona, ¿m? Aquí, es este plano que tenemos acá. Una guillotina la corto al medio. ¿Qué valor de I pasa por ahí? Este es el eje Y. Ahí es cuando me decías que queda en cero, entonces. Cero, o sea, el plano XZ, siempre todos los puntos que se encuentren sobre el plano XZ van a tener un valor I igual a cero. Lo mismo que si estoy en el plano XY, no lo dibujo para no enchastrar más de lo que está allá. ¿Mm? Si yo estoy en el plano horizontal, paso por Z igual a cero. Entonces, todos los planos que están en el plano XY tienen Z igual a cero, porque tienen cota cero, están a nivel, digamos, justo al nivel del plano XY. ¿Mm? Si estuvieran más abajo, más arriba, ya aparece Z con algún valor distinto de cero. Ah, ok. Entonces, ¿mm? No, que digo que sí, que sí. En este valor, en esto que tenemos acá, ¿será una circunferencia o será una elipse? Pues puede ser, yo lo veo, digamos, deformado, pero puede ser por efecto de un dibujo mal hecho en perspectiva, y no sé si es una elipse o una circunferencia. Entonces, voy a ver cuando Z se hace cero, cuando I se hace cero aquí, le pregunto a la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy en el plano ZX, yo sé que I va a valer 0, y 0 al cuadrado es 0, y 0 dividido 4 es 0, y con el signo por menos 1 va a ser 0, entonces todo esto se anula. Y Y como los otros son diferentes y no son iguales en sus denominadores, entonces una elipse. exactamente, me da, acá está ella ya puesta aquí, fíjate, me da una elipse. Si me hubiera dado donde está el 9 en 4, o donde está el 4 otro 9, Habría sería que una una circunferencia. diferencia. ¿Mm? A lo mejor la gráfica, el dibujo sería muy similar, porque en esto ahí estamos en 3 dimensiones, habría que dibujar muy bien con la perspectiva, pero la ecuación es la que me va a decir si es una elipse o es una circunferencia. En este caso, vos te diste cuenta enseguida, es una elipse, pues son distintos el 4 y el 9. Lo mismo vamos a ver con los otros planos coordenados. Cuando estoy en el plano horizontal, con X y con Y, me va a quedar una traza acá de esta manera y otra al frente de esta manera. Es una hipérbola. ¿Mm? Fíjate que tiene los dos ejes y con el mismo valor, 4 y 4, pero esta es la primera es con signo positivo y la segunda con signo negativo. ¿Mm? Eso es lo que me está dando la pauta de que es una hipérbola. Si tuviera un signo positivo ahí, yo digo, bueno, es una circunferencia de radio 2, porque este 4 saco como un denominador, lo paso, lo multiplico por el 1, 4 por 1 es 4, raíz cuadrada de 4, 2, entonces sería una circunferencia de radio 2. Pero no es circunferencia, pues tiene un signo negativo. Eso me da la pauta de que es una hipérbola. Un término con signo positivo y un término con signo negativo. No importa el orden, no importa cuál esté primero, lo importante es ver que tienen 1 y 1, entonces es hipérbola. Cuando me voy al plano IZ, el plano que contiene al eje Y y al eje Z, o sea, es un plano vertical, pero que ahora viene así, y lo corta, también voy a obtener otra hipérbola. Acá está claro que es una hipérbola porque un término con signo negativo y otro con signo positivo. Es una hipérbola. No hay circunferencia en las trazas. La que podría haber sido es esta y es una elipse. Entonces, el hiperboloide de una hoja se desarrolla alrededor del eje Y, pero no rota.
no rota, porque es una elipse. Las secciones que nosotros vamos a ver acá son elipses, ¿eh? Las vamos a hacer más marcadas. Entonces, no es como que giran, son elipses. Entonces podemos decir que no es de revolución. Eso lo vemos en la gráfica y lo vemos acá en la ecuación. Para que fuera de revolución, los dos que están con signo positivo, o sea, el término que contiene a la variable x y el que tiene la variable z, tendrían que tener el mismo denominador. Y no lo tienen. El que tiene x y el que tiene y sí tienen el mismo denominador, pero tienen signo distinto. Entonces, ahí no hay revolución. Bueno. Aquí está de nuevo, esta parte, esto es una hipérbola y no es lo mismo que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 4, porque esto sería una circunferencia. Y si fueran distintos los denominadores, bueno, sería una elipse, pero en este caso vemos claramente que no es lo mismo. Bien. Dice, determinar la superficie que resulta de la intersección del hiperboloide con un plano de ecuación y igual a 4. Fíjate acá, está graficado un hiperboloide que se desarrolla alrededor del eje Y. Y cuando Y tiene un valor 4, por ahí pasa un plano perpendicular. Solamente tiene esto, corta el sistema de ejes en Y igual a 4. Si corta en Y igual a 4 y no corta Z y no corta X, quiere decir que es paralelo al plano ZX. Y corta acá en Y igual a 4. Entonces, me pide determinar la superficie encerrada ahí. ¿Qué hacemos? Tomamos la ecuación. Seguimos con el ejemplo anterior. Esta es la ecuación de ese hiperboloide de una hoja. La remarqué acá arriba. Entonces, fíjate, los denominadores son 4, 4 y 9. No están elevados al cuadrado. Entonces, A, B y C, los ejes, recordemos, son 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Eso lo recuerdo, pero no lo voy a necesitar ahora. Cuando Y es igual a 4, quiero saber qué pasa, entonces reemplazo Y por 4, por valor 4. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, dividido 4, es 4, y ahí me queda con signo negativo, menos 4. Aquí lo tenemos. Menos 4, puedo pasarlo al otro término, y que tengo, como va con signo negativo, pasa sumando. 1 más 4 me da 5. Entonces, atención acá, este artilugio matemático, que no es más que eso, y no es nada raro, dice, divido ambos miembros por 5, o sea, si yo divido por 5 acá, me va a quedar 1. Yo lo que estoy buscando es que se me quede igualado a 1. La única forma que hay para que me quede igual a 1 es dividirlo por sí mismo. Entonces 5 dividido 5 me da 1. Para que no se altere la igualdad, tengo que dividir por 5 también al otro miembro de la igualdad. El otro miembro de la igualdad tiene 2 términos. A cada uno lo divido por 5. Entonces, acá lo divido también por 5, 4 por 5 y 9 por 5. Pongo acá abajo de la línea de fracción un 5 en ambos. Entonces, 4 por 5 es 20. Antes lo dividía por 4, ahora lo divido por 20. Y antes lo dividía por 9, ahora lo divido por 45. El resultado de 9 por 5.
¿Mm? Entonces, resulta que 20 es a al cuadrado ahora y 45 es b al cuadrado. Entonces, ¿cuánto valdrá a? A es igual a raíz de 20. ¿Cuánto vale c? Bueno, acá le ponemos c, ¿eh? Porque está debajo de z, pero es como si fuera b, es lo mismo. Raíz de 45. ¿Cuánto es la raíz de 20? 4, ya. 47, 21, 13, 59. ¿Y cuánto es la raíz de 45? Debe ser casi 7, ¿no es cierto? 6, Sí, 6,7082. entonces, si recordamos cómo se calculaba la superficie encerrada dentro de una elipse, era A por B por pi. ¿Eh? La superficie era igual a por B por pi. Aquí no tengo B, tengo C, pero es lo mismo porque estoy en otro plano, le doy nombres distintos. Pero si me refiero al plano en que yo estoy, es semieje menor por semieje mayor por semieje menor por pi. Entonces, si hago 4,4721 por 6,7082 y todo eso lo multiplico por pi, que está aquí, en vez de escribir todo ese número, yo puedo poner directamente pi por raíz de 20 y me toma todos los decimales, por raíz de 45 y me toma todos los decimales. Me va a dar que la superficie encerrada por esta elipse que se forma al cortar un plano con el hiperboloide en i igual a 4, tiene una superficie encerrada de 94,2477 metros cuadrados. Hasta aquí, ¿cómo va la cosa? ¿Está claro? ¿O hay algo que no? Que vuelve. Viendo, profe, yo me retiro de la clase, pero termino de ver lo que queda en lo que suena al aula grabado. Había escrito al chat porque no quería interrumpir, pero Bueno, bien. Entonces seguimos grabando, Sí, claro. no sé hasta dónde llegaremos, vos decime, Cris. Bien, Mirá, vos, yo digo que sigamos. dale. Y acá dice, determinar la superficie que resulta de la intersección del hiperboloide con el plano de ecuación Z4. O sea, vamos a subir acá y vamos a ir a Z4. Hacemos lo mismo exactamente. Vamos a la ecuación del hiperboloide y reemplazamos Z por el valor que tenemos de 4. Y vamos a ver qué pasa ahí cuando Z vale 4. Fíjense, acá lo reemplazo. 4 al cuadrado es 16, opero y me queda esto que tenemos acá. Divido a este número, por sí mismo, 0,777 periódico por menos 0,777 por sí mismo, con el objetivo de tener un 1. Pero también hago lo mismo y multiplico a 4 por 0,77777 menos, y por menos 0,6 lo multiplico también a este otro 4 y obtengo estos denominadores que hay ahí. Entonces, como es una hipérbola, que es abierta, ¿no es cierto? Es una cónica abierta, no puedo definir superficie de la intersección porque, digamos, no tiene fin, salvo que yo la delimite entre dos planos, pero en este caso es abierta y simplemente queda ahí. Bien. Vamos a ver el hiperboloide de dos hojas. Cuando a una hipérbola la hacemos
girar, por ejemplo, alrededor de su eje real, no el imaginario como lo hicimos anteriormente con el hiperboloide de una hoja, fíjense, acá está la hipérbola. Y acá está la otra rama de la hipérbola. Supongamos que la hacemos rotar alrededor del eje real, que en este caso es Z, porque tanto X como Y no lo cortan. Entonces la hago rotar alrededor del eje Z, que es este que va, esto sería A, y esto sería A, ¿ya? Y se generan una superficie arriba y otra hacia abajo. Estos son los dos mantos, dos tazas, dos paraguas, como quieran verlo, enfrentados y de similar forma, uno con otro. Entonces, esto lo llamamos hiperboloide de dos hojas. Tiene una hoja arriba y una hoja acá abajo, hoja o manto, esta que está acá. Haciendo rotar la hipérbola alrededor, por ejemplo, del eje, en este caso es Z, el eje real. Z. Tiene dos términos cuadráticos negativos y uno positivo. Así distinguimos el que tiene dos hojas del que tiene una hoja. El que tenía una hoja tenía uno con signo menos, antecedido en signo menos. Acá tenemos de los tres términos de la cuádrica, dos están precedidos por el signo menos y uno positivo. El positivo corresponde la variable al eje que es cortado realmente por la superficie, que es este, acá lo ven, el eje Z. Lo corta aquí y lo corta acá. Este es el corte. Los otros dos ejes tienen un valor en estos ejes que me va a dar la curvatura que tendrá ese hiperboloide, pero no son cortados los ejes. Me hacen falta para la ecuación, pero no son cortados y están precedidos de signo negativo. Entonces, la fórmula es análoga a la hipérbola, pero en tres dimensiones. El plano, en este caso el XY, no tiene intersección con las superficies. Una, ¿no es cierto?, de las hojas está por debajo del plano XY y la otra se desarrolla del plano XY hacia arriba. El plano XY no interseca a ninguna de las dos hojas. Entonces ahí Z vale 0 y no hay intersección con el plano XY. Ni con ningún plano paralelo que pase por Z hasta que aparezca, que sea mayor que el valor de C. Ahí recién, o menor en el caso negativo, o mayor que C en el caso de la parte positiva. Entonces ahí los cortes pueden dar, ya lo vimos como antes, si A y B son iguales, serán circunferencias. Y si A y B son distintos, estos cortes darán elipses, como lo vemos acá y acá abajo. La traza con un plano paralelo al XY, donde Z es una elipse, donde Z es mayor que C, es una elipse. Eso es lo que digo. Cuando este valor supera a C, van a dar elipses. Si A y B son iguales, es una circunferencia y decimos que es un hiperboloide de dos hojas de revolución porque los dos denominadores son iguales. ¿Qué va a pasar con un plano, con el plano XZ, o sea, un plano vertical que lo corta? Fijémonos, aquí tenemos el corte y acá tenemos el corte. ¿Qué nos da? Esto es una hipérbola cuyo eje imaginario Muy bonita.
coincide, muy bonita, coincide con el eje X. Fíjense que acá en la ecuación justamente es el eje, el término que contiene a X cuadrado está precedido de un signo negativo. Y corta, su eje real es el eje Z. ¿Mm? El eje Z sería este acá y tiene 2 puntos de corte. Este valor desde el centro del sistema hasta el punto de corte, hasta el vértice, recordemos que eso se llama C. ¿Mm? Nosotros lo veíamos como A porque estábamos solamente en un plano con 2 dimensiones. Acá también tenemos 2 dimensiones. Recordemos que I vale 0 en ese plano. En el plano ZX, todos los puntos, todo lo que aparece en ese plano dibujado, tiene coordenada I igual a 0. Desaparece. Y nos quedamos en el plano con esta ecuación. Y es la ecuación de una hipérbola. ¿Mm? Y repite acá, bueno, lo mismo que yo dije, el eje real en Z y el imaginario en X. Ahí tenemos una gráfica, un dibujo de cómo sería, por ejemplo, cuando se desarrolla alrededor del eje Y, y entonces en la ecuación esta tendría I positivo y tanto X como Z con valores negativos. Los términos que contienen la variable X y la variable Z estarían precedidos de un signo negativo. Vamos a ver qué pasa con la traza con un plano y Z donde X igual a 0. Fijémonos, acá está Y, el eje Y, este plano contiene al eje Y, que está en verde, al eje Z, acá en azul, lo podemos prolongar para abajo, y el eje de las X, que es este que está acá, lo corta en el valor 0, entonces desaparece el eje, digamos, el término que la contiene, ahí está en valor 0. Estamos en el plano Z, perdón, ZI. Este es el plano ZI. Corta en Z, o sea que el término que contiene la coordenada Z va a estar precedido de un signo positivo y pasa por el medio, interviene en la ecuación para dar la inclinación de las curvas. Recuerden las asíntotas, todo eso, para eso es importante el valor de I, pero no lo toca para nada. Y como no lo toca, está precedido el término que lo contiene con un signo negativo. Entonces esta hipérbola tiene el eje real en Z y el imaginario en I. Los vamos tomando de a dos y es lo mismo. ¿Seguimos, Cris? Siga nomás. Sigo nomás. Bueno, ahora vamos a ver el paraboloide elíptico. Ya vemos, los vimos en la presentación, los que no tienen centro de simetría. Acá la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde está el Congreso en Brasilia, tienen estas estructuras que podemos asimilarlas a paraboloides elípticos o paraboloides. No sé si son elípticos o son de revolución. Estas, recordemos, son sin centros de simetría. O sea, al no tener centro, yo cualquier punto no lo puedo hacer pasar por el centro y no tiene su homólogo del otro lado. No tiene un centro de simetría. Si imaginemos que lo dividimos con un plano, por ejemplo, que contenga el eje Z, el ZX o el ZY, y bueno, lo voy a dividir en dos partes que son simétricas, pero no, los puntos no tienen su homólogo del otro lado.
¿Mm? En este caso, lo vemos que se desarrolla alrededor del eje Z. ¿Mm? La ecuación entonces que tenemos en este tipo de superficie es esta que está aquí. Fíjense, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, hasta acá, hasta el signo igual, parece ser una elipse. Pero en vez de ser igual a 1, es igual a c por z. ¿Mm? Y fíjense que c por z, tengo el semieje y la variable elevada a la 1. ¿Mm? No están al cuadrado ni la z ni la c. ¿Mm? Entonces, esta es la ecuación del paraboloide. Elíptico, fíjense, porque acá tenemos como una elipse, A y B. En el caso de que los dos fueran A, tuvieran el mismo valor, A y B, los dos denominadores tuvieran el mismo valor, acá sería una circunferencia y todas las intersecciones con planos paralelos al XY darían circunferencia. Y en ese caso llamamos paraboloide de revolución. Pero vamos a leer acá y vamos a recordar todo lo que nos dice. El paraboloide elíptico no es simétrico respecto al origen de coordenadas. Como vemos acá, fíjense, el origen de coordenadas estaría ahí, el 0, 0, 0, separado por punto y coma. Está para arriba del plano XY y para abajo no hay nada. Entonces no es simétrico respecto al origen. El origen de coordenadas es el vértice del paraboloide. Está ubicado acá el vértice en el 0, 0, 0. Las secciones con planos paralelos al eje del paraboloide son parábolas. Si yo lo corto con planos verticales, voy a obtener parábolas. Si lo secciono con planos horizontales, en este caso, ¿no? En este caso que se desarrolla alrededor del eje Z, yo lo sé con planos perpendiculares al eje del paraboloide. En este caso son, si es un paraboloide elíptico, acá voy a tener elipses. En el caso de que A sea igual que B, me darán circunferencias. Cuando desarrolla, como en este caso de la figura, alrededor del eje Z, ocurre que el paraboloide elíptico es simétrico respecto a los planos X, XZ, este plano que podemos dibujar así. Si yo corto, por acá me va a quedar a la mitad y voy a tener una mitad simétrica, ¿no es cierto? Dos mitades iguales. Y también es simétrico con respecto al IZ, al otro plano que está por acá. Si yo corto, voy a obtener dos mitades iguales. Es redundante. El paraboloide elíptico es simétrico respecto al eje Z. Si yo hago con respecto al eje Z, sí, hay simetría. Para un lado, para otro, para cualquier lado que busque. Bien. Vamos a reiterar esto ahora. La traza del paraboloide elíptico en el plano XY daba un punto porque coincide con el vértice, ¿no es cierto? En ese caso, de coordenadas 0, 0, 0 para este, 0 para el otro, y bueno, esta sería la ecuación. La traza con un plano paralelo al XY hacia arriba, con valores positivos de Z, ya empiezan a ser elipses. Las tenemos acá. Cuando la traza, en lugar de ser una elipse, es una circunferencia, el paraboloide se denomina de revolución. Son las dos paraboloides, tenemos el elíptico y el de revolución. Pero también tenemos otro paraboloide más, ya lo vamos a ver,
Miren acá qué hermosas gráficas de los paraboloides. Recuerden que esta superficie la podemos extender tanto como necesitemos, extenderla hasta el infinito. No encierra un volumen, sino que permanece abierta y se extiende, ¿eh? En este caso, desarrolla alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. Entonces, cuando desarrolla alrededor del eje X, fíjense, es como un elipsoide nada más con dos términos y el término alrededor del eje que desarrolla es A por X. En el caso del eje Y es B por Y y en el caso del eje Z es C por Z. ¿Mm? Es importante que ustedes vean acá que todo está elevado al cuadrado, pero aquí está elevado a la 1. ¿Mm? Para que no se asusten, este temita en particular no damos ejercicios. Refiero, les mostramos lo que es para que sepan que existe, para que sepan que existen fórmulas eh, Que que, ustedes- que- que la vuelven en términos matemáticos esa figura, pero no le vamos a tomar ni en parciales ni en exámenes. pero ustedes pueden recurrir y utilizarla, ¿eh? para diseñar algo. Existe, todo esto existe. Bien. Por ejemplo, la cúpula de la Catedral de San Pedro Vaticano puede asimilarse a un paraboloide. Creo que sería revolución en ese caso, ¿no? Pareciera. Me parece que las secciones transversales serían circunferencias. Y ahora vamos a ver el paraboloide hiperbólico, al último, pero no de lo último, el paraboloide hiperbólico, que también es una cuádrica que no tiene centro, ya lo vimos, se asemeja a una montura, ¿no es cierto? O algunos veían una papa frita. Fíjense, esta superficie es una superficie bastante utilizada. Si el eje del paraboloide es el eje Z, por ejemplo, que es lo que tenemos representado aquí, la ecuación de esta superficie es esta que está aquí. Fíjense que es similar a la que vimos recién, pero tenemos un signo negativo ahí, ¿eh? Y del otro lado, C por Z. En el parabolo, en el otro que vimos recién, eran los dos Elíptico. términos positivos. Acá tenemos uno positivo y uno negativo. Igual a C por Z. Lo mismo va a cambiar, va a ser A por X o B por Y, según el eje que es cortado. Fíjense, esto es muy, hay que hacer un ejercicio de abstracción y de imaginación. El eje Y es tangente y pasa por arriba. El eje X también es tangente y pasa por acá adentro. Y lo roza nomás y sigue para allá, el eje X. El único eje que es cortado es el eje Z. Que, bueno, esta parte no la veríamos, estaría adentro, tapado por el hiperboloide. Por el paraboloide, perdón. Entonces, fíjense que si yo pongo planos verticales perpendiculares al eje X, ¿qué voy a tener cuando corte? Cuando corte esta voy a tener esto. Fíjense, acá están dibujadas todas, cada intervalo, son parábolas. O sea, esa parábola se desplaza, digamos, es una parábola que se desplaza por otra o por la rama de una hipérbola, podemos pensar acá. Si nosotros cortamos con planos paralelos al XY, fíjense, acá nosotros veríamos algo así, y también ese plano volvería a cortar la superficie acá y tendríamos
ahí la hipérbola. Cuando bajamos por debajo de acá del punto de intersección de los ejes, ya estas hipérbolas estarían marcadas de este lado y del lado del frente, que no lo vemos, del lado de atrás. Entonces, según el plano como lo corte, vamos a tener parábolas e hipérbolas. No es simétrico con respecto al origen, lo que está hacia arriba no está en espejo con lo que está hacia abajo del punto de origen. Y no tenemos eso que podemos pasar por un punto y encontrar un homólogo del otro lado. En este caso, vamos a hablar de este caso en particular. Voy a limpiar un poquito. Es simétrico respecto al eje Z. Con respecto al eje Z, sí. El paraboloide hiperbólico es simétrico respecto a los planos XZ e YZ. O sea, si yo corto con planos verticales que contengan a Z y a X, voy a obtener una mitad de un lado, una mitad del otro, como en espejo. Y lo mismo con un plano que pase por, que contenga a Z y a Y. Entonces, ahí voy a obtener dos partes iguales, como si estuviéramos en un espejo. Las secciones con planos paralelos a los coordenados y al eje del paraboloide hiperbólico son parábolas. ¿Qué es lo que les dijo Alejandro hace un ratito? Acá están todas, se ve bien clarito dibujadas las... Paralelos al plano IZ sería, en el caso de esta montura, ¿no? Y paralelos también al ZX tendríamos parábolas acá. Parábolas. Al ZX, parábolas. También parábolas, pero hacia abajo, ¿no es cierto? Con las ramas hacia arriba. Y en cambio, paralelos al XZ, al IZ, perdón, tenemos parábolas, dijémonos, con ramas. Pero hacia abajo. Las secciones con planos paralelos a los coordenados del eje del paraboloide hiperbólico son parábolas. Las secciones con planos perpendiculares al eje del paraboloide, en este caso el eje del paraboloide es X, son hipérbolas. Que acá tenemos una rama de la hipérbola y acá al frente tendríamos la otra. Acá más chiquita y acá más chiquita. Bueno, acá tenemos otra gráfica. Fíjense acá en verde, en azul y acá en naranja, no sé, en color marrón. Vemos todas las parábolas según los cortes que podamos tener. Y si yo corto por acá, tendríamos en el mismo plano las hipérbolas. Y acá abrió una rama de la hipérbola así, bueno, y la otra que no se ve del otro lado. Acá algunos ejemplos. Esto es ¿cómo es? De Félix Candela, en México, creo. Fíjense el encofrado, cómo se va haciendo. Entonces, el paraboloide, este paraboloide es hiperbólico, y repasando, el hiperboloide de una hoja, son superficies que pueden ser consideradas cuádricas o regladas. Pueden ser parábolas que se desplazan por ramas de una hipérbola y pueden estar construidos también por líneas rectas que van cambiando de dirección. Fíjense acá las tablas son líneas rectas y van generando esta superficie.
Por supuesto, es una superficie infinita, se extiende en las direcciones y lo podemos usar, siempre recortamos y usamos una parte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una parte que la hacemos terminar en punta, pero digamos, acá son, fíjense, son 8 que van a construir, son autoportantes, pueden ser en superficies muy delgadas, son de poco espesor y se sostienen solas considerando la gran superficie que cubren. Y tenemos, bueno, esto es un minicircuito de Volkswagen en Alemania. ¿Qué tal? Aquí se puede apreciar, ¿no es cierto? Aquí estarían estos cortes así, nos darían parábolas. Bueno, Y aquí se acabó. se acabó lo que se daba. Bueno, espero que lo vean, que lo entiendan, y si algo no quedó claro, si en algo hace falta mostrarlo desde otro lado o alguna explicación, consultas, por favor, y si no, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase va a ser exclusivamente para que ustedes hagan preguntas sobre las dudas que tengan de los distintos temas. Si tienen problema con ejercicio de elipse, preguntarán de elipse. Si tienen de parábola, parábola. Si tienen de todos los temas, de todos los temas. Pero digamos, la clase la van a hacer ustedes. Nosotros vamos a responder tratando de solucionarle las dudas. Richard, Claro. ¿qué sucede? Yo voy a tratar este fin de semana de hacer varias veces el parcial modelo, el segundo parcial modelo, y voy a tratar de llevar consultas directamente sobre el parcial modelo. ¿Se puede hacer eso? Vale. Sí. Acá termina la clase, terminó la materia. Este es el último tema. De ahora en adelante es on demand. Cada uno de ustedes preguntan lo que quieran, no tengan miedo, no hay restricción. Lo que tengan dudas de matemática, obviamente, ustedes van repasando y consultan. Listo. Sí, yo creo que se me va a complicar bastante con los últimos temas, que los hice muy a las apuradas y no les presté tanta atención como a los otros. Sí.